Hay tres aspectos importantes, Mónica, en la vida, digo yo, que es todo el tema, sobre todo de carácter sensorial. Hay gente que es muy de vista, visual, digamos, su comunicación siempre está mucho en todo lo que sea el tema visual. Hay gente que es más de oído, ¿no? Que le gusta más percibir de pronto por ese sentido, u otros que son más kinestésicos, que llegan más allá. Y es un tema muy interesante para que lo hable una persona experta precisamente de este tema, que es un coach, y lo vital, que es para tener unas buenas relaciones interpersonales, a ver si somos o visuales, o kinestésicos, o auditivos. Mi querido Santiago Cabezas, bienvenido a Las Mañanas con... ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida, Santiago. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien, las Navidades muy bien y con ganas de veros de nuevo otra vez. Por favor. ¿Visuales, kinestésicos o auditivos? Pues fíjate, es una cosa que hay que tener cuidado cuando se habla de estas cosas, porque las personas intentamos, o generalmente encasillamos a todos en un cajón, nada más, cuando realmente tampoco es que seamos una cosa, ¿no? Lo decías tú bien ahora, Hernán, ahora al principio, es que somos visuales, auditivos, kinestésicos, y yo soy visual, no, yo soy auditivo. Sí. No, somos una mezcla, ¿no? Quizá en el otro día, en el programa del día 28, Hernán, Mónica, hablábamos de los tipos de inteligencia, y tú muy bien apuntabas, Hernán, me acuerdo, después viendo el vídeo, después en casa en YouTube, con lo cual invitamos a toda la gente a que vea el vídeo después en Internet, ¿no? Claro. Que es que, de alguna forma, no es que seamos solamente con un tipo de inteligencia, sino que tenemos igual varias y combinadas. Y se complementan. Y en este caso es un ejemplo de ello. No es que seamos solamente una cosa, sino que a veces es una combinación de ellas y que si queréis pues podemos comentar un poquitín cada una. Por favor. Todos estamos atentos y recibimos información de los 5 sentidos. El olfato, el gusto, la vista, el tacto y la audición. Pero no todos lo percibimos de la misma manera y ahí es cuando nos damos cuenta si somos más visuales, kinestésicos o auditivos. ¿Cómo identificar? Claro, es que identificar... fijémonos, antes de identificar, pensemos la importancia que es del de saber cómo se mueve. Vamos a poner un ejemplo ahora mismo, una ama de casa está ahora mismo viendo el programa y dice, yo es que no me llevo muy bien con mi marido, ¿no? Y a veces puede ser que haya otros problemas que yo desconozco, pero puede ser una cosa, que pueda ser esto y este programa le puede interesar mucho. ¿Por qué? Porque si su marido es auditivo, ¿no? Y ella es visual, puede ser que estén hablando entre ellos, pero es que como si uno hablara inglés y otro hablara español. Mandarín, sí. O sea, exactamente, o mandarín, que es peor todavía, Hernán. Entonces, ¿qué sucede? Que, de alguna forma, esos canales, identificar cómo es la otra persona, Mónica, que esa es tu pregunta, es fundamental para podernos comunicar bien, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo soy un kinestésico. Yo cuando me veo, por ejemplo, después en el programa, yo muevo las manos, ¿no? Hablemos precisamente de eso, de las características de los visuales, de los auditivos y de los kinestésicos. Claro. ¿Por cuál quieres comenzar? El visual es una persona que generalmente está como mirando de frente. Es una persona que mira de frente. El auditivo es una persona que mira un poquito de lado. Y dice, bueno, ¿y por qué mira de lado? Porque como recibe la mayoría de la información por el oído, lo que hace es girar un poco la cabeza. Tiende a hacer esto. Ajá. Así es. Entonces, hay una cosa curiosa. Si dos personas, una auditiva y una visual, se enfrentan, el visual pensará de la auditiva que es que no me mira la cara, algo esconde esta persona. Porque a veces me está mintiendo. No, es que igual es auditivo y gira un poco la cabeza para poder escuchar mejor, porque es que como recibe su canal principal. Sin embargo, el visual mira más de enfrente. Sí, necesita más ese contacto de miradas. Pero fíjate, Mónica, que entonces un auditivo mirará al visual y dice, este hombre, ¿por qué me mira tan fijamente? Sí. ¿No? O sea, y eso estresa. Claro, estresa, ¿no? ¿Y el kinestésico? Y el kinestésico es más de sentimiento. Generalmente, no tiene por qué ser así, mueve más el cuerpo, mueve más las manos. Pero no tiene por qué, porque, por ejemplo, hablábamos otro día los italianos que hablan de esta manera. Gesticuladores con las manos. Claro, ¿todos los italianos son kinestésicos? No. Lo que sucede es que un kinestésico a la hora, por ejemplo, de hablar, como general, hay mucha gente que habla, vamos a ponernos a la cámara, y como que recoge la información del sentimiento, de su corazón. Entonces hace así, está hablando, mira para abajo y vuelve a mirar. Ese gesto de recoger la información de su ente, lo que llamamos el chakra, ¿no? La zona, digamos, de energía del cuerpo, es más tendente
a ser una persona kinestésica, una persona que recoge la información con el sentimiento. O que para hablar necesita mover las manos. Está haciendo esto precisamente. Gire a la derecha, necesita mover la mano a la derecha. Vaya al frente, gire a la izquierda. No es capaz de decir gire a la izquierda si no mueve la mano a la izquierda, pensaría yo. O la gente cuando, yo por ejemplo, para hablar por teléfono, yo tengo que levantarme. ¿Sí? ¿No? Sí. Y tengo que estar en La movimiento. gente que se levanta o camina. Claro. Sí, camina O sea, círculos. no puede hablar en un celular sentado, tiene que pararse, caminar y pues está Como haciendo... deambulando sin rumbo. Sí, sí, a veces uno pensaría que son mañas, pero más que mañas es actitud Todo tiene un sentido. relacionada con la kinestesia. Por eso es importante a veces que todo esto esté relacionado con la educación. Porque un niño dice, ¡ay, qué niño más inquieto! Sí. ¿No? Es que será un niño kinestésico, ¿no? Y como kinestésico no significa ni mejor ni peor, significa que tiene otra forma diferente a otros niños, porque normalmente nos educaron a que el niño, por ejemplo, visual o auditivo, que es más paradito, sea el mejor, y realmente es más complicado, ¿no? De esa manera poderlo educar porque es menos inquieto, pero no significa que sea peor, ¿no? Bueno, digamos que ya teniendo la detección de cómo puede ser una persona visual, kinestésica o auditiva, ¿por qué es importante, sobre todo en temas, a ver, diría yo, de relaciones intrafamiliares, entre padres e hijos, claro. o de pronto también profesionales, entre subordinados y jefes, o entre parejas, entre novios o esposos? Fíjate que fundamental. ¿Cuántos problemas se podrían evitar en el trabajo o en casa con el esposo o la esposa si conociéramos un poquito más esto? Vamos a ponernos un ejemplo. Una persona que va a buscar, por ejemplo, ahora mismo hay personas que están buscando trabajo. Es importante conocer al interlocutor que tú tengas delante para conocer cómo es su canal principal, porque de esa manera podremos comunicar mejor. Vamos a un tema un poquito más morboso. Cómo ligar, ¿no? No sé si se dice aquí lo mismo. Sí. Cómo encantar a una mujer de cara a un hombre o a una mujer. También hay otra cosa que es que las mujeres, realmente, Hernán, ahí se nos ganan por goleada, porque ya lo hacen de forma natural. Total. Si es parte de su naturaleza, exacto. Pero sí que es cierto que de alguna forma esa identificación del canal principal que tenga cada uno de cómo es, logra que pues una persona, su esposa, cuando llega el marido, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, que la mujer es auditiva y el hombre es visual. En este caso puede ser al revés perfectamente. El marido llega a casa y le dice a la mujer, ¿cómo está el día? ¿Lo has visto bien? ¿Lo has visto? Utiliza palabras de ver, visualizar. La mujer dice, pues me han dicho que no ha sido tan bueno el día, me han dicho, porque ella, su canal principal es el auditivo. Fijémonos que están hablando de lo mismo, pero no es igual, como dicen en España en el sur, ¿no? Sí. Quiere decir que, de alguna forma, identificar esos canales, esos pequeños trucos, ¿no? Ver una persona que mira de frente y dice, es visual. Una persona que se mueve un poquito demasiado y tal, en general puede ser más kinestésico. Entonces, claro, si tú te encuentras con una persona kinestésica, ¿qué le va a gustar? Pues que sepas bailar, por ejemplo. Sí. Claro. O sea, una mujer que es kinestésica es incomprensible casi que se case con un marido, ¿no? Que no sepa bailar, por ejemplo, ¿no? O que sea perezoso. O, por ejemplo, que exactamente, que sea muy tranquilo, muy tal. Y dirás, es que, hombre, más tranquilo, ¿no? Porque a ella le gusta más el movimiento, le gusta más moverse, contacto con la naturaleza, ¿no? Que va en relación, ¿te acuerdas, Mónica, que ya hemos hablado de la inteligencia naturista, que le gusta la naturaleza? Sí. A veces las cosas no son tampoco, como decíamos al principio, muy encasilladas, sino que van todas un poquito relacionadas. Claro. Digamos que la conjunción de estas tres virtudes es lo ideal. Ser uno auditivo, ser uno visual, ser uno kinestésico en la debida proporción. Pero tú decías algo muy cierto, las mujeres tienen una particularidad que logran tener este universo muy bien encajado. A veces es muy difícil, porque te pongo un ejemplo y tú me dirás si estamos bien o no. Yo puedo ser una persona auditiva, ¿sí? Pero si tengo una relación con una persona como Mónica, que es más visual, y ella me exige que la mire en el mejor sentido de la palabra, y dice, oye, Hernán, pero mírame, porque de pronto yo soy más de acá que de acá, pero para ella es muy importante que yo la mire. Ahí es donde viene un tema que puede ser interesante que nos Claro. Es que acabas de tocar un punto, es una de las mayores a veces problemas que tenemos, y sobre todo ahora porque estamos todo el día con el teléfono móvil. Sí.
pongamos una persona visual, es que es el ejemplo muy bueno, Hernán, en ese caso. Hay gente que le disgusta mucho que no les miren a la cara, que son los visuales, Sí. que ponme atención, que no, yo te estoy atendiendo. Yo te estoy atendiendo, ¿no? Sí. Y sin embargo a esa persona le pone nervioso, pero bueno, deja el teléfono móvil y atiéndeme y mírame, ¿no? Sí. Pasa mucho, ¿no? ¿Qué sucede? Eso es porque principalmente el canal principal de esa persona es el visual, entonces necesita que haya un contacto visual. Una manera de identificar, por ejemplo, volvemos a la primera pregunta tuya, Mónica, de identificar cómo es una persona visual o auditiva. Precisamente es que una persona está como mirando de lado y si le miran, dice, y empiezan a hablar de lado, la persona visual inmediatamente tendrá... Uno lo siente como si tuviera unos ojos por acá atrás, ¿no? Claro, intentas decir, buscar la persona, buscar la cara. Pero fíjate, el tema, Hernán, vamos al tema contrario, que es un auditivo. No hace falta que le mire, simplemente que decía, sí, ¿qué me decías? Y la otra persona está aquí al lado. Porque simplemente con el, digamos, escuchándolo, y es capaz de comprender lo que le está diciendo. Claro, pero volviendo a lo de Hernán, a una persona que sea auditiva no se le puede cambiar el comportamiento y volverla visual. Es de comprenderse y saber que no es necesario que me mire los ojos, simplemente que me está escuchando y me está prestando atención. Exacto, y ahí viene el efecto de también saber establecer una buena relación, de explicarle a la otra persona que no es que ni le esté respetando, ni le esté no parando bolas, sino que es mi forma de escucharle y decirle, en este caso, digamos ejemplo, Moni, te estoy viendo perfectamente, para mí es muy importante escucharte. Ella puede pronto asimilar si de pronto yo le doy esa explicación. Si no, entonces empieza a haber una ruptura de comunicación gravísima entre padres, hijos, esposos, esposas, jefe, empleado. Claro, fíjate una cosa que es la atención al cliente. La atención al cliente es curioso porque al otro lado del teléfono, o lo que es más la atención del cliente en las redes sociales, que nosotros gestionamos con algunos clientes, les tenemos que dar a entender a las empresas de que cada cliente tiene un canal diferente. Entonces vamos a poner un ejemplo de una persona que ha estado a disgusto, por ejemplo, en un hotel. Sí. Y pone en TripAdvisor o cualquier página de estas de tal su opinión al respecto. Una persona visual dirá: exijo que me enseñen cómo son las normas de este hotel, porque he visto que no cumplen con la normativa tal. Por favor, envíenme para ver pues la reclamación. Esta es una persona visual. Ahora, un auditivo. Exijo que me llamen y me digan Y me cuenten. y me cuenten, porque si no me dicen y me cuentan y me mandan un papel, me parece una falta de respeto que me digan que ha fallado en el hotel para tener este servicio. Mira lo curioso, es que el tema tuyo es muy interesante y entra dentro del PNL, ¿no? Todo el tema neurolingüístico. Cómo las redes sociales también se encargan de saber uno las virtudes o no. Hay gente que es más escritora que digamos, expresión verbal. Prefieren escribir que hacer una llamada. Yo te puedo tener cerca, te puedo llamar perfectamente, pero hay gente que le queda más fácil escribir para darte un mensaje que llamar y decirte lo mismo. El que le gusta escribir es auditivo, principalmente. ¿Así? ¿No es visual? No tanto, fíjate. A ver, hay matices en eso, ¿no, Mónica? Pero normalmente cuando leemos nos estamos escuchando a nosotros mismos. Estamos hablando, lo que pasa es que es un diálogo interior, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las redes sociales, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa aplicamos lo que llamamos el neurointernet, entender cómo es la psicología humana dentro del comportamiento de las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Fijémonos que Twitter es auditivo. ¿Por qué? Porque la gente lee, no es... Facebook es más bien visual. Lo mismo que Instagram. También exactamente. Okay, pero es importante lo que tú dices. Twitter es auditivo porque uno lee e internamente se escucha lo que está recibiendo. Claro. Hombre, si es cierto, ahora me dirá, hombre, ¿qué pasa? Hay fotografías en Twitter. Vale, y también hay texto también en Facebook, ¿no? Pero principalmente... El objetivo es Carelibro, Facebook, por eso se llama, que el otro el trino. Exacto. Si una persona es más kinestésica o es una persona más visual, auditiva, ¿se pueden potenciar o potencializar los otros factores también? De hecho, es necesario. De hecho, es necesario cuando por ejemplo, yo soy visual y kinestésico y me falta el auditivo. Mi mujer, por ejemplo, es más bien auditiva.
Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos que tener cuidado. Y estará viendo el programa ahora y dirán, a ver, ¿qué cuentas? Sí. ¿No? Claro. El tema un poquito es que cuando una persona es auditiva, yo, por ejemplo, somos más torpes escuchando. Entonces somos las personas, y seguramente mucha gente se dará cuenta de este tema, que cuando estamos hablando por teléfono no nos gusta que nos interrumpan, estamos como súper concentrados. Sí. Pero te digo una cosa, tío, más nosotros los hombres. Sí, hombre, porque es que nosotros somos más torpes. Mi mujer me critica con una cosa muy sencilla y tiene toda la razón. Cuando a mí me entra una llamada, cuando voy en el carro, yo bajo el volumen del radio. Sí. Y desacelero el carro. ¿Sí? Y dice, ¿pero por qué haces eso? Yo, no sé. O sea, entró una película, yo no ando igual. O cuando está viendo televisión, le baja el volumen de Sí, televisión. o el caso, desacelero. O sea, Sí. en cambio ellas no. No. Ellas no, ellas andan con su cerebro en 360. Claro, ¿no? pero ahí vamos a un tema, justamente incidimos en el tema de mujeres que son más inteligentes emocionalmente y en general que el hombre. Pero tiene una razón, o sea, esto no se puede generalizar y pensemos que es así. Esto tiene una razón. Nuestro cerebro, como habíamos hablado otra vez, son dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y el cuerpo calloso, que es el elemento que une los dos hemisferios, en la mujer es más grande que en el hombre y por eso puede interconectar mejor los dos hemisferios y por eso puede hacer varias cosas a la vez, mientras los hombres somos más torpes y necesitamos más concentración. Pero si a eso lo sumas, que encima no eres auditivo, entonces somos muy torpes. Y entonces ahí, ¿cómo se mejora? Eso Se que mejora, está pues evidentemente, careciendo. fíjate, la música ayuda al auditivo. A mí la música me ayuda pues a escuchar, si me quedo en casa tocando mi piano, que no es, evidentemente, ojo, no soy aquí ningún pianista profesional, Pero te gusta pero me gusta y disfruto con ello, eso potencia ese canal que igual estamos un poquito más limitados, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, pues es curioso, ¿no? La televisión. Principalmente, la mayoría de las personas somos visuales, porque no solamente por genética, sino también porque nos han enseñado. La gente está viéndonos en televisión, vemos en la pantalla del teléfono, es visual, somos muy visuales también por el entorno, ¿no? Ok. Ciertamente. Hay un tema muy interesante que es que aparentemente, digamos, a nivel antropológico, a nivel histórico, ¿las mujeres son más de esto que de esto? Sí, hay una tendencia, pero no significa que haya más porcentual de mujeres auditivas, ¿no? El tema viene un poquitín en relación con lo que hablábamos antes. La mujer es capaz de hacer más cosas a la vez que el hombre. Los hombres somos más mono, y más en el sentido, no de mono de animales, sino más primate también, pero en el sentido de que sabemos hacer una cosa. Podemos hacerla muy bien, pero no nos podemos despistar para entendernos, ¿no? Ahora, la mujer es capaz de hacer varias cosas a la vez. Recordemos el ejemplo de hacer un huevo frito en casa. El hombre pues tiene que cerrar puertas y ventanas para hacer un huevo frito, la mujer no. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera la mujer tiene esa capacidad y eso puede parecer, entre comillas, que es más de alguna cosa que el hombre, pero no tiene por qué, ¿no? De hecho, las estadísticas dicen que somos parejos en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Hay otro tema. Los tímidos, por lo general, se vuelven más auditivos que visuales. Las personas que son un poquito introvertidas, que les da como pena, se vuelven más auditivas por su condición emocional. Claro. Y eso también les puede conllevar a problemas, porque Claro. pueden ser personas que quieren decir las cosas, pero por su misma actitud de timidez, de introversión, se quedan en la mitad o pueden en muchas circunstancias tener unas malas relaciones o perder un trabajo o no tener de pronto una actividad, digamos, común y corriente. Pero fíjate, aprovecho el hilo de este comentario, que a nosotros nos ha tocado asesorar a algún político en España. Sí. Y a veces el político, precisamente que tiene que conectar, que hablábamos de la inteligencia intrapersonal, ¿no? O interpersonal, perdón, Sí. interpersonal, para poderse llevar bien con la gente y la lingüística. Curiosamente, esa imagen de timidez, entre comillas, no deja de ser un poquitín a veces buena, en el sentido de que a veces el político habla demasiado a la cámara, demasiado fijo, cuando lo que busca la gente es que entienda su situación laboral, su situación precaria, entre comillas, por un sueldo. Y entonces, ¿qué pasa? Recoger a veces kinestésicamente los sentimientos, mirar hacia abajo y mirar a la cámara y volver y coger un sentimiento, eso a veces favorece al político y no tiene por qué ser visual nada más. Mira, vamos a poner 3 ejemplos ahora que Sí, hablas de pronto de celebridades. sí. Por ejemplo, el caso de Obama, ¿no?
Yo lo veo muy kinestésico. Él es kinestésico, se mueve mucho, se ¿no? expresa con las manos. ¿Cierto? Totalmente. Es un hombre que también tiene una característica maravillosa que sabe hacer unas pausas absolutamente sabias. Sí. ¿No? Esos momentos de silencio, sabe en qué momento aplicarlos. El caso de Obama, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro político, Juan Manuel Santos, nuestro presidente. Muy visual. Es muy visual, ¿no? Muy visual. Fijémonos que Santos, para un español, mueve manos, está moviendo las manos, ¿no? Fijémonos cómo mueve las manos. Sin embargo... Pero son movimientos como muy repetitivos. Muy repetidos Sí. y muy cautelosos. Sí. Fijémonos en las anteriores elecciones aquí en Colombia, yo me daba cuenta con Zuluaga, ¿no? Era el Sí. opositor, Sí, Oscar cómo Iván movía Zuluaga. mucho más las Sí, manos. sí, era ¿no? muy- Entonces, de alguna manera, ese movimiento de manos, que es muy típico del latino en general, curiosamente, la tendencia de la política ahora mismo es la de ir con más tranquilidad y más Claro, calma. mira, ve el Papa Francisco. Por supuesto. Ahí usted lo tiene. Es kinestésico, el Papa Francisco, pero fíjémonos que también su protocolo le hace estar impertérrito ahora mismo, ¿no? Se le fijo, muy hablando, muy auditivo para entendernos, ¿no? De acuerdo. Y por ejemplo, entonces la señora que es un poquito chismosita, muy auditiva, no tiene la culpa entonces. No, para nada. De hecho, continúe. Le gusta estar pendiente de todo y le gusta contárselo a las demás, ¿no? Claro. No, y además, aparte el estar en conjunto con personas que tengan un mismo canal y una misma forma de hablar, es como nos sentimos mejor. Nosotros en Internet tenemos uno de los grupos mayores de Facebook de Colombia y mucha gente colombiana que está afuera en el extranjero, lo que puede estar en países con una calidad de vida alucinante, como puede ser Canadá, en Alemania, etcétera, etcétera, y echa de menos Colombia, no solamente como país, sino la gente, la forma de comunicar, la alegría. Este sentimiento viene mucho en relación al canal que se utiliza. Exacto. Santiago, es que el tema tuyo es muy interesante y uno a veces se pone a pensar que de pronto los problemas personales o interpersonales obedecen a veces solamente a temas de salud, a temas internos, pero son tantas cosas que el ser humano tiene que aplicar de manera efectiva para tener, digamos, una manera de vivir más cómodo, más tranquilo y aceptar nuevos retos. Y los sentidos son fundamentales. ¿Dónde te encuentran, Santiago? Pues aquí entre Bogotá y España, que es donde Ok, tenemos... ¿y en las redes sociales? Y en las redes sociales, en el Twitter, Santiago Cabezas. Ahí me Santiago pueden Cabezas, encontrar. ahí tengo. Cabezas con Z. Con Z y S. Y sitio web también tienes. Y tenemos la empresa SpainClick, que, bueno, pues aplicamos todas estas cosas al mundo de Internet para poder llegar a más gente, entre comillas, y de una forma muy sutil y psicológica, ¿no? ¿Hay algo en particular estos días que van a hacer a través del portal? Sí, ahí tenemos cantidad de cosas, bueno, evidentemente la promoción de Colombia, que es lo importante, y evidentemente, pues, bueno, todo lo que es neurointernet, neurociencia en Internet. Bueno, muy Muchas bien. gracias, Gracias, Santiago. Santiago, por acompañarnos. Un placer, como siempre, Hernán, Mónica, un A placer. ti, como muchas Tu gracias. programa, como siempre, Santiago. Un abrazo muy especial.